Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este especial espacio de aprendizaje e encuentro de cuidadores del Hospital Mental María Upegui Omo. Mi nombre es Carolina Dávila, trabajadora social del hospital. En el marco de la salud mental materna, hoy abordaremos un tema muy importante que es la depresión postparto. Recuerden que al final tenemos un espacio para sus dudas, para que hagan las preguntas respectivas. Le doy el paso a la doctora Kelly Tatiana Dulca, psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia, quien nos va a acompañar en este encuentro. Bienvenida, doctora, le doy la palabra. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano les agradezco por estar acompañándonos el día de hoy en esta presentación de un tema que es muy importante, como vamos a ver durante esta presentación. Yo quería empezar este tema con un poema que me encontré en línea que está muy en relación con la depresión postparto y es un poema que es como si fuera un bebé quien se lo estuviera dedicando a su madre. Entonces el poema dice así: mamá está deprimida y nadie se ha dado cuenta. Ella quiere hacerlo perfecto, como le contaron en el cuento, que la teta no duele y las hormonas no la van a enloquecer, que si el hombre no ayuda es porque eso es de mujer, que ahora su vida ha cambiado y debe dar lo mejor de sí, ser profesionista, madre y esposa, conservando un cuerpo fit. Mamá está deprimida y nadie se ha dado cuenta. Se han acostumbrado a sus ojos cansados, que yo sé son de tristeza. Mamá está triste, no se siente feliz. Este era su sueño, pero no lo imaginaba así. Ahora, ¿algo habrá mal con ella? Qué egoísta que es. Cansada todo el tiempo, no controla ese estrés. Mamá está deprimida y no entiende por qué. No sabe que necesita un ratito de descanso también. Un ratito de no hacer nada está bien, para escuchar su voz interna y fortalecer su ser. Pero no se da permiso de buscar sus espacios. Tiene miedo de no hacerlo bien. Descansa, mamá, descansa, que tu descanso es mi bien. Si tú estás feliz y contenta, yo lo estaré también. Ese es un poema de una autora que se llama Patricia de la Cerda Pico. Bueno, entonces primero, para poder hablar de depresión posparto, tenemos que entender qué es el posparto. Para nosotros en medicina, el posparto es un periodo que comienza desde que se produce el nacimiento del bebé hasta un tiempo que según las definiciones pueden variar. Hay algunas personas que dicen que son las primeras 4 semanas después del nacimiento del bebé, otros que dicen que son 6 semanas después. Pero para nosotros en psiquiatría y, por ejemplo, para hablar de la aparición de depresión posparto, el posparto va a ser un periodo que va a comprender desde que nació el niño hasta todo el primer año después de ese nacimiento. Y es un periodo que es muy complejo para las mamás porque se va a ver acompañado de muchos cambios a nivel del cuerpo, o sea, la figura ya no va a ser la misma, van a tener muchos cambios en sus hormonas, muchos cambios en las emociones y sobre todo muchos cambios a nivel de sus rutinas, de sus hábitos y de sus roles sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pasó de ser, por ejemplo, si es una mamá primeriza, a ser una mujer que no tiene a nadie a su cargo, a pasar a tener una vida que requiere de ella las 24 horas del día, pasar de ser una persona que de pronto tenía tiempo para hacer otras actividades, a tener que dedicar ya mucho más tiempo solamente al cuidado de un bebé. Entonces, con las rutinas, por ejemplo, ya el sueño no va a ser lo mismo porque hay que estarse despertando constantemente a atender el bebé, no voy a poder tener los mismos horarios posiblemente para comer, para hacer otras actividades y esto genera pues como muchas emociones encontradas. Es un periodo que puede llegar a ser muy bonito, pero que también puede ir acompañado de emociones intensas de otro tipo. Entonces, por ejemplo, puede que sea un periodo en el que haya mucho amor, una alegría muy intensa, un entusiasmo, pero a la vez hay una mezcla de otras emociones, como el miedo, el sentirse ansioso, preocupado, el sentirse frustrado, y pues termina siendo un periodo en el que hay como si fuera una montaña rusa, en la que tengo periodos en los que estoy muy bien, muy contento, y otros periodos en los que puedo estar más bajito, más angustiado. Estos cambios en las emociones pueden llegar a ser completamente normales en el embarazo y tienen que ver no solamente con este cambio de las hormonas del que hablábamos, sino que también tiene que ver con estos cambios en cómo mi vida es ahora.
porque con la llegada de un bebé cambia absolutamente toda la rutina que hay en la casa. Hay algunas mujeres que estos cambios en las emociones pueden ser un poco diferentes. Por ejemplo, hay algo que se conoce como el baby blues o la tristeza posparto o la melancolía posparto, que como vamos a ver es muy común. Esto casi siempre aparece como los primeros 2, 3 días después de que nace el bebé y puede durar más o menos hasta las 2 primeras semanas. Hay una mezcla de sentimientos como estar triste, ansioso o estar irritable. Hay dificultades para dormir, hay una sensación de mucho cansancio, hay una preocupación por el cuidado del bebé, o sea, como pensar, ay, yo no voy a ser capaz, o será que se me va a caer, o será que, no sé, no me voy a despertar y no lo voy a escuchar. Y esto es tan común que más o menos de cada 10 mujeres que tienen un bebé, hasta 7 van a tener estos cambios del baby blues. O sea que no es una cosa que sea como rara. ¿Qué ocurre con este baby blues? Por lo general suele ser algo transitorio. Después de 2 semanas ya yo empiezo como a adaptarme a esta nueva rutina, empiezo a estar un poco más tranquila, pero se ha visto que de cada 10 mujeres que tienen este baby blues, más o menos 2 o 3 van a seguir con estos síntomas por más tiempo de 2 semanas, o sea, de forma persistente, y van a llegar a tener síntomas que sean muy intensos. Y ahí precisamente es cuando aparecería la depresión postparto. Entonces, como para que recapitulemos un poquito. Este baby blues puede ser un estado completamente normal, es muy común, a más de la mitad de las mujeres les va a ocurrir, pero luego simplemente con el paso de 2 semanas se les va a quitar. Pero hay otras mujeres que puede que continúen con estos síntomas y ahí es donde entramos precisamente al tema de la depresión postparto. ¿Qué es la depresión postparto? Entonces es una enfermedad de la mente, porque es una enfermedad que afecta el funcionamiento del cerebro y que se da en ese periodo del posparto, que acuérdense que yo les explicaba que es desde el nacimiento y para nosotros los psiquiatras es hasta todo el primer año. O sea que si yo tuve un bebé y 4, 5, 6 meses o 10 meses, 11 meses después empecé a tener estos síntomas de depresión, se consideraría una depresión posparto. Como es una enfermedad de la mente, ella va a afectar el cerebro. Como todas las enfermedades que tenemos en psiquiatría, se producen es en el cerebro. Hay algo acá que no está funcionando bien, en la cabecita algo no funciona bien y como el cerebro, recordemos que es como nuestra torre de control que está encargada de todas las funciones de nuestro cuerpo, también cuando hay depresión postparto no solamente se va a afectar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de comportarnos, sino que también se puede afectar nuestra salud física, o sea, se puede cambiar el sueño, el apetito, pueden aparecer dolores, cansancio e incluso a veces puede que los primeros síntomas que tengamos sean más físicos y no nos demos cuenta que estos síntomas son más es porque estamos desarrollando una depresión. Lastimosamente, la depresión postparto es una realidad silenciosa porque muchas mujeres viven estos periodos sin buscar ayuda, sin saber qué es lo que les está ocurriendo y es una enfermedad que va a generar y afectar mucho el bienestar, no solamente de la mamá, sino también del bebé. Por eso es tan importante, puede que muchos de los que estén en esta charla no estén en un posparto, ni sean mamás, incluso puede que tengamos algunos hombres acompañándonos en esto, pero estoy segura que en algún momento van a conocer a alguna mujer que esté en un periodo de posparto y si ustedes saben que esto existe y si ustedes saben esto en qué consiste, van a poder ayudar a esta persona que busque ayuda a tiempo, pueda recibir un tratamiento y prevengamos que esto no avance a desenlaces que sean pues como más fuertes como los que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la depresión postparto? Entonces puede haber un estado de mucha tristeza, con un llanto constante, incluso llanto a veces sin que haya como un motivo, de un momento a otro empieza uno a llorar mucho, hay un cansancio y una fatiga muy intensas. Obviamente el tener un bebé y sus cuidados van a generar cansancio, pero ya este es un cansancio que es tan fuerte que te puede impedir incluso cuidar al bebé o hacer otras actividades. Van a haber cambios en el sueño, que puede ser o dormir mucho o estar durmiendo muy poquito, y cambios en el apetito, que también pueden ser o estar con mucha hambre, comiendo un montón,
o con el apetito muy bajito. Como vamos a estar tan cansados, tan fatigados, tan malucos, eso también va a generar una dificultad para poder cuidar al bebé, pues que como ya dijimos, un bebé tiene muchas necesidades y si yo no estoy en condiciones, pues siento que no lo puedo cuidar e incluso va a afectar la forma en la que la mamá se relaciona con el bebé y forman ese vínculo de madre e hijo. No quiere decir que la mamá no quiera al bebé, pero cuando uno no está bien de su parte física y mental, pues le cuesta más formar esas relaciones con el bebé. También las personas con depresión postparto van a estar más aislados de su familia o de sus amigos, lo cual termina siendo aún peor porque de hecho una de las formas de cuidarnos en este periodo como del postparto es buscar ayuda, no hacer todo solos, porque si llegamos y ponemos toda esa responsabilidad tan grande solamente encima de una mamá, por eso es que terminan apareciendo como estos síntomas malucos. Entonces, pasa como lo contrario, es que se terminan aislando cuando en realidad lo ideal es que estas personas estuvieran lo más acompañadas posibles. Además de la tristeza y del llanto, pueden estar muy enojonas, enojándose constantemente por cualquier cosa, con mucha ira, sin tener a veces una razón como de peso para estar así tan irritables. Van a sentirse menos interesadas por hacer actividades que antes les gustaba, o sea, como que ya no les sacaran placer o disfrute a las cosas. Entonces, por ejemplo, si es una mamá que antes le gustaba salir, que le gustaba leer, ya es como que no le provocara hacer nada, incluso las cosas que son chéveres, pues y que antes le gustaban. Va a estar acompañado también como de unos pensamientos y una sensación de que son inútiles o no sirven para nada, también como sensación de vergüenza, de sentirse muy culpables, sobre todo cuando aparecen, pues cuando los síntomas son tan fuertes que impiden cuidar al bebé, aparece mucha culpabilidad relacionada con eso, como de soy una mala mamá o no sirvo para ser mamá, a pesar de que esto no sea así. También va a haber una sensación de desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Como esa sensación de que las cosas nunca van a mejorar, que todo siempre va a ir para mal. Es muy común que aparezca esa sensación cuando las personas están deprimidas. Pueden haber también problemas para poder concentrarse, para tomar decisiones, para pensar con claridad. Cuando el estado de ánimo no está bien, definitivamente nos cuesta mucho más prestar atención. Puede aparecer esos miedos, como mencionaba ahorita, como a no ser una buena madre. Y también, y de hecho lo más grave y preocupante de la depresión postparto, es que pueden llegar a aparecer unos pensamientos de o hacerse daño a uno mismo o incluso llegar a hacerle daño al bebé. Por eso es que esta enfermedad puede llegar a ser tan grave que puede terminar pues en un desastre, en un suicidio, en un infanticidio. Por eso es que siempre debemos identificarla lo más pronto posible y prestarle la atención suficiente para que no ocurran este tipo de cosas. Bueno, entonces no es nada despreciable la cantidad de mujeres que pueden desarrollar depresión postparto. Más o menos de cada 8 mujeres que tienen un bebé, hasta una va a tener depresión postparto. La gran mayoría de esas mujeres las van a presentar en los primeros meses después del nacimiento. O sea, de cada 10 mujeres que tienen depresión postparto, 9 la van a tener entre el primer y el cuarto mes después de que nazca el bebé. Y lo que sí también se ha encontrado es que al menos la mitad de las mujeres con depresión postparto ya tenían síntomas de depresión incluso cuando estaban en el embarazo. Esto es importante porque si yo estoy en embarazo, por ejemplo, y ya estoy empezando a sentir estos síntomas, debo consultar inmediatamente porque el tener síntomas de depresión estando embarazada me va a incrementar el riesgo de que cuando ya esté en el posparto desarrolle una depresión así franca con todos los síntomas. Entonces siempre se deben como prender las alarmas si aparecen esos síntomas durante el embarazo. Realmente las causas de la depresión postparto son muchísimas. No hay una causa solita que explique por qué las mujeres en el postparto se van a deprimir. Es una mezcla de un montón de factores. Factores genéticos, por ejemplo, si tengo como alguna herencia familiar de depresión postparto o en general de depresión, de trastorno bipolar, puedo estar en más riesgos. Los cambios biológicos que se dan en el postparto, sobre todo los niveles de las hormonas. En el embarazo tenemos unos periodos en el que tenemos unas hormonas por allá a tope y una vez tenemos el bebé, ¡pum!,
esas hormonas caen un montón y ese cambio afecta mucho el funcionamiento del cerebro. También causas del ambiente. Ya vamos a hablar ahorita un poco como de cuáles son los factores de riesgo, pero como para mencionar un poco, por ejemplo, si yo tengo un bebé que nació con alguna enfermedad y tiene alguna necesidad especial, o si, por ejemplo, yo estoy sola en el cuidado de ese bebé, puedo tener más riesgo de que me aparezca una depresión postparto. Lo más importante de entender en este tema de las causas es que la depresión postparto nunca va a ser culpa de la mamá. Son un montón de factores que confluyen ahí, pero no tienen nada que ver ni con que la mamá sea muy débil de mente, o que es que la mamá no pone de su parte, o es que no es muy espiritual. Esto le puede pasar a cualquier persona, sin que sea culpa de la mamá. ¿Cuáles son entonces esos factores de riesgo que van a generar que yo tenga más riesgo de desarrollar una depresión postparto? Entonces, si yo ya tengo un antecedente de haber tenido depresiones postparto en embarazos anteriores, o si yo tengo un antecedente de cualquier otra enfermedad mental, de sufrir de depresión antes, o de ansiedad, o de trastorno bipolar, voy a tener más riesgo en ese postparto de que tenga también una depresión. Si no tengo una buena red de apoyo, estoy solita o no tengo pareja, no tengo quien me acompañe o tengo dificultades económicas, también voy a tener un riesgo mayor. Si he tenido eventos estresantes, no sé, la pérdida de un ser querido, o he sido víctima de algún tipo de violencia, cualquier cosa que me haya pasado a lo largo de mi vida, que sea pues como un suceso muy fuerte de vivir, me pone en riesgo. También ser una mamá más joven o ser una mamá soltera va a incrementar el riesgo, sobre todo si es una mamá soltera que además de pronto no tenga una buena red de apoyo de amigos o de familia. Si soy una persona que ha tenido ya muchos embarazos, o que en este momento tengo un embarazo múltiple. ¿Qué es un embarazo múltiple? Que estoy esperando mellizos, trillizos, que estoy esperando como varios bebés en un mismo embarazo. El tener antecedentes en mi familia de enfermedades de la mente, sobre todo si tengo antecedentes de trastorno bipolar, de depresión, me va a poner también en un riesgo mayor. Si mi embarazo es un embarazo que no fue deseado o no ha sido aceptado aún. Y si he tenido problemas de salud en el embarazo, no sé, que me diagnosticaron una diabetes, o que me diagnosticaron una hipertensión en el embarazo, todo eso va a influir. Que yo tenga de base problemas, por ejemplo, para dormir, o esté muy ansiosita durante el embarazo, que haya tenido complicaciones en el parto, o sea, que haya sido un parto difícil, o que haya nacido un bebé de pronto con alguna enfermedad o alguna pues como complicación, que yo tenga problemas con la lactancia, y créanme que esto no es tan poco común. Hay muchas mujeres que tienen muchas dificultades con la lactancia, muchas veces porque no se les explica bien las técnicas para lactar, y esto también termina llevando como a frustración y es un factor de riesgo para deprimirse. Y también que sea un niño difícil de cuidar. ¿Qué ocurre? No todos los bebés son iguales. Hay bebés que desde que están pequeñitos son muy queridos, muy buena gente, se quedan dormiditos, muy juiciosos, como hay otros bebés que son irritables, que se despiertan muchas veces en la noche. Esto es muy variable y puede llegar a ocurrir. Un niño, entre más difícil sea de cuidar, más me va a poner en riesgo de que pueda pues tener una depresión en el posparto. Es importante entender que estos factores de riesgo no quieren decir que porque yo tenga algo de esto ya estoy condenada a que me dé depresión posparto, no. Pero sí hay que entender que si alguno de estos factores están presentes, puedo tener más riesgo de desarrollar la depresión postparto. Entonces tengo que estar más atenta si conozco a alguien que tiene esos factores de riesgo, o si yo misma estoy en un embarazo e identifico que tengo esos factores de riesgo, tengo que estar más atenta a mis síntomas para poder consultar a tiempo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas de la depresión postparto? Como les expliqué, las consecuencias no solamente están en la mamá, que ya vimos que la mamá va a estar muy maluca porque no está durmiendo, no está comiendo, está cansada, tiene pensamientos de no querer vivir, pero sino que también se va a afectar mucho al bebé. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los bebés que están pues con una madre que tiene depresión postparto muchas veces no tienen lactancia o lactan por menos tiempo.
En estos momentos, pues, y desde hace varios años, la recomendación es que los bebés lacten por lo menos los primeros 2 años de vida, porque eso también los protege mucho de enfermedades, de infecciones. Entonces, estos chicos, pues, no van a poder lactar muchas veces y esto los va a predisponer a otras enfermedades. Va a afectar también como esa relación y ese vínculo que se forma madre-hijo, pues porque es una mamá que no va a poder atender muy bien las necesidades de este bebé. Estos niños también van a tener una nutrición peor y en general peor salud comparado con los niños de una mamá que no tenga depresión postparto. Se va a afectar también su crecimiento y su desarrollo, pueden tener incluso riesgo de obesidad y de otras alteraciones. Van a ser niños con mayor riesgo de tener problemas del comportamiento. Van a ser niños que no van a tener buenos hábitos y rutinas, entonces, por ejemplo, no van a tener hábitos del sueño, de acostarse a una hora temprano, de hacer como sus actividades diarias de forma adecuada. No, van a tener más problemas cognitivos, por ejemplo, más retraso pues para el aprendizaje, para el lenguaje, y pueden ser niños también con mayor riesgo de más enfermedades de la mente. También no solamente se va a afectar el niño, sino la pareja, el tener una pareja en el que alguno de los dos esté deprimido, pues en este caso digamos que la mamá va a generar más conflictos de pareja. Y como ya hablábamos, uno de los riesgos que más preocupa es ese riesgo de suicidio en la madre y de infanticidio, o sea, que puedan llegar a hacerle daño al bebé al estar pues como tan fuerte esta depresión. Hay una pregunta que surge y pues digamos que la han tratado de investigar mucho y es si los papás pueden tener depresión postparto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los papás no van a atravesar por esos cambios físicos por los que atraviesa la mamá. A ellos no se les van a subir y a bajar las hormonas, no les va a cambiar el cuerpo, pero sí van a atravesar por esos cambios en la rutina. Pues finalmente si es un papá que está en casa y que está comprometido con el cuidado y la crianza de su bebé, a él también le va a tocar que se va a empezar a trasnochar, que no va a poder salir a hacer alguna cosa porque tiene que cuidar al bebé. Entonces todo el ambiente del papá y sobre todo si es un papá como ahí comprometido con el cuidado va a cambiar. Se ha visto que los hombres en este periodo sí se pueden deprimir también, precisamente por esos cambios en su ambiente. Se ha visto que es mucho más común en los papás primerizos. Se van a sentir como muy cansados, muy abrumados, preocupados por todo el cuidado del bebé. Y en cuanto a los síntomas de la depresión, pues van a ser síntomas muy similares a los que hablamos ahorita en las mujeres. Cambios en el sueño, cambios en el apetito, como ese desaliento sin ganas de hacer nada, como que no disfrutan las cosas, esos pensamientos como de que no sirven para nada y pueden llegar a tener incluso pensamientos como de quererse morir. Tienen más riesgo los hombres que ya tengan antecedentes de enfermedades de la mente en algún momento de su vida, cuando hay muchas dificultades de pareja y cuando hay problemas económicos en el hogar. Y se ha visto que se puede generar algo así como un efecto dominó. Por ejemplo, si tengo un papá deprimido, hay más riesgo de que la mamá también se deprima, o si tengo una mamá deprimida, hay más riesgo de que el papá también se deprima. También es importante pues que tengan en cuenta esto porque el tema de buscar ayuda en salud mental no se limita solamente como a las mujeres, sino que vemos que también puede afectar a los hombres en este ámbito. Bueno, estas son como unas preguntas que hacemos el personal de salud, no tanto los psiquiatras, sino más, por ejemplo, los enfermeros, los médicos generales, las hacen mucho en los controles prenatales y en los controles después del parto. Son unas preguntas que son muy sencillas, yo se las quería traer porque puede que o haya alguna mamá acá conectada que esté pasando por un periodo o conozcan ustedes a alguien que esté en un periodo de posparto y ustedes, por ejemplo, podrían preguntarle esto. No quiere decir que si me responden esas preguntas, yo mismo le voy a hacer el diagnóstico de depresión postparto y voy a buscar en Google que qué le puedo mandar y le voy a... No, esto no hace un diagnóstico de depresión postparto, pero sí me debe prender las alarmas de que si una persona responde que sí a alguna de estas tres preguntas, algo está pasando. Hay alguna dificultad y es una persona que debe consultar para poder que la evalúen y determinen qué es lo que le está ocurriendo y puedan llegar, si tiene un diagnóstico, llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Entonces las preguntas son, durante el último mes, ¿la mayoría del tiempo te has sentido triste, sin esperanzas o deprimida?
Durante el último mes, la mayoría del tiempo has sentido poco interés o has perdido el placer por hacer las cosas que antes disfrutabas. Y la tercera pregunta es si sientes que necesitas ayuda. Pues yo pienso que esas tres preguntas no tenemos que ser ni médicos, ni enfermeras, ni nada para preguntárselas a alguna persona que tengamos cercana y podríamos identificar que algo está pasando con esta persona y poder ayudar y motivar a esa persona a que busque ayuda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuándo debemos como consultar? Además de esas preguntas que les puse, por ejemplo, si yo me doy cuenta que yo o alguna persona que conozco tienen estos síntomas de tristeza, de cansancio, de fatiga, de dificultades en el sueño, en el apetito, que no se desaparecen después de ya estar 2 semanas con ellos. Recordemos que cuando hablábamos del baby blues, eran unos cambios, pero solo duraban 2 semanas. Si esos cambios duran más de 2 semanas, tengo que consultar. Tengo que consultar si los síntomas se están haciendo más intensos, o sea, si en vez de mejorarme, yo cada vez estoy más triste, cada vez duermo peor, cada vez me provoca menos comer, debería consultar. Si ya los síntomas son fuertes, tan fuertes que me están generando problemas para cuidar al bebé o problemas para cuidarme a mí misma y hacer mis actividades diarias, problemas para pararme de la cama, para pararme a comer, para bañarme o para salir a comprar las cosas que necesito. Y siempre, si tengo pensamientos de hacerme daño a mí misma o al bebé. En caso de que estén estos pensamientos, la recomendación siempre, siempre es consultar a un servicio de urgencias. O sea, no esperar a que nos den una cita de medicina general o de psicología. Si están esos pensamientos de hacerse daño a sí misma o al bebé, inmediatamente una consulta por el servicio de urgencias. Hay que entender una cosa y es que muchas veces las personas que están deprimidas no saben que lo están. De pronto puede ser que simplemente no conozcan cuáles son los síntomas o que cada vez se ha normalizado más que con la llegada de un bebé uno tenga que estar todo el tiempo triste, cansado, aburrido, que porque está cuidando al bebé, siendo eso algo que no es normal. Entonces puede que a veces ellos no entiendan que están deprimidos, pero también puede que a veces sea difícil admitirlo, porque muchas mujeres ven esto como si fuera un fracaso en su maternidad, cuando no es así. Simplemente es que tienen una enfermedad que requiere un tratamiento. Entonces, por eso es importante esta presentación, pues primero para desculpabilizar a las mujeres que han tenido ese tipo de síntomas. Creo que he sido también como muy enfática y lo he repetido mucho, pero es que es la realidad. Aquí no hay un culpable, eso simplemente es una enfermedad que aparece y que necesita tratamiento. Pero también es importante que las personas que no están pasando por un posparto, pues sepan que esto existe para que lo puedan identificar y ayudarle a alguna persona que lo pueda necesitar. Siempre que yo sospeche que una persona cercana a mí tiene depresión postparto, debo llevarlo a buscar ayuda. La puerta de entrada casi siempre para consultar es a través de medicina general. Sin embargo, como ya mencioné, si son síntomas muy intensos o si están estas ideas de hacerse daño, la puerta del servicio de urgencias hay que tocarla para poder que esto no se nos salga de las manos. Y esta frase me parece importante y es: no aguardes con la esperanza de que mejore. Muchas veces puede que identifiquemos esto y nos quedemos como tranquilos, como no, eso además que se le pasa, no, vea, usted por qué más bien no se pone a salir más. O muchas veces las depresiones no van a mejorar simplemente con esperar, sino que todo lo contrario, pueden hacerse cada vez más graves. Y como ya vimos, un retraso en un diagnóstico y en un tratamiento trae muchas consecuencias negativas. Entonces es mejor ahí como pecar por exceso y más bien, ay, yo me preocupé, eso está como raro, consultar y que me digan qué es lo que hay que hacer. Bueno, ¿cuáles son como los tratamientos que usamos? Acá lo puse de primerito porque es como lo más importante y es lo que ustedes pueden llegar a hacer pues como en sus casas y son el autocuidado, que ya vamos a hablar como de algunos tips de cómo podemos cuidarnos para ayudarnos a salir de esa depresión o incluso para prevenir un poco que puedan aparecer esos síntomas de depresión. El apoyo social es muy importante. Siempre que una mujer está atravesando por esto, tiene que activar como esos vínculos, esas redes, esas personas que conoce para poder recibir ayuda, porque es que atravesar por esto solo realmente no es fácil.
Cuando se van a tomar medicamentos, siempre que sean prescritos por un médico o un especialista, nunca automedicarse, y más en este periodo que, por ejemplo, muchas mujeres están lactando, hay tratamientos que no se pueden tomar estando lactando, y solamente pues ese conocimiento lo tenemos el personal de salud para poder recomendar un tratamiento que sea bueno para la persona y que sea seguro. Y es muy importante también el acompañamiento por psicología. Es muy, muy, muy importante en estos casos. ¿Cuáles son como esos tips de autocuidado? Entonces, tratar de descansar lo que más se pueda. Por ejemplo, aprovechar esos momentos en los que el bebé está dormido para también uno quedarse dormido y poder descansar y reponer el tiempo que de pronto no se pudo dormir en la noche. Intentar de no hacer como todo solas. Siempre hay que pedir ayuda de alguna persona que tengamos cercana, pues porque no podemos con todo. No podemos solas con cuidado del bebé y de la casa y de salir a comprar cosas y de trabajar y de estudiar. No podemos muchas veces con todo esto a la vez. Tenemos que apoyarnos de otras personas. No hacer cambios importantes en la vida después del parto. Esto es muy importante porque digamos que el parto de por sí ya es un cambio gigante en la vida. Y si yo a eso le sumo otras y otras y otras cosas, pues me va a ser mucho más difícil adaptarme a tantos cambios al tiempo. Siempre buscar hacer un tiempo para salir de la casa, para visitar amigos o tener tiempo, pues si tenemos pareja, tener tiempo a solas con la pareja. Siempre que yo sienta algún cambio sobre mis sentimientos, sobre mis emociones, no quedarme callada, como con miedo, como, ay, ¿qué irán a decir de mí? Sino contárselo a las personas que conozco para que me puedan ayudar a sentirme mejor. También puede llegar a servir hablar con otras mamás. Muchas veces pensamos que uno está solo en el mundo y que a nadie más le ha pasado lo que le está pasando, y mentiras que cuando uno se va a hablar con otras personas que ya han pasado por esa experiencia, se da uno cuenta que uno no es el único. Miren, por ejemplo, lo que hablábamos del baby blues, es súper común. O sea, más de la mitad tienen baby blues. La depresión postparto también es algo que es relativamente común. Entonces, hay que también buscar como opiniones o ayuda de otras personas para no sentirnos como tan solas en ese proceso. Tratar de hacer actividad física, por ejemplo, pues si yo estoy con el bebé, pues hacer algo que pueda hacer con el bebé, salir a caminar, sacarlo, no sé, en un coche o cargadito, tener una dieta saludable, tratar, y eso es muy importante, de tener expectativas realistas, y por eso le puse ahí como la frase de yo no soy la Mujer Maravilla. O sea, no tenemos que hacer todo solas, no podemos con todo solas, no podemos tener como si, como esas expectativas de que la maternidad siempre va a ser algo espectacular y que nunca puedo estar triste y que siempre tengo que estar sonriendo y haciendo de todo, porque es que ya vemos que no es así. Y tratar siempre de dedicar tiempo a actividades que se disfruten, así sea que alguien me ayude con el bebé 15 minutos, voy a salir al parque, no sé, a caminar, a trotar, a comerme un cono, a lo que sea, pero tratar de tener tiempo también a solas en cosas que yo pueda disfrutar, porque no todo puede girar solamente en torno al cuidado del bebé. Si todo gira solo en torno al cuidado del bebé, pues vamos a resultarnos enfermando. Y si yo tengo una mamá enferma, es una mamá que finalmente no va a poder cuidar al bebé. Entonces hay que cuidarnos también a nosotros mismos para poder brindar cuidados a otro ser que va a depender de nosotros. Bueno, los medicamentos, como les decía, siempre son recetados, sea por un médico general o por un especialista. Siempre usamos un grupo de medicamentos que son los antidepresivos. Hay muchos tipos. Realmente el medicamento lo escogeremos nosotros según las necesidades de cada mamá, según si es seguro o no es seguro en lactancia. Lo que sí quiero que se lleven de acá de mensaje, y es muy importante, y es que los antidepresivos no funcionan como una pastilla mágica de la felicidad y la tranquilidad. No es como que yo llegué y me la tomé y ya el otro día estoy bien, así como cuando uno se toma un Dolex porque tiene un dolor y ya se le quitó al ratico. No. Eso se demora en ir haciendo los cambios que tiene que hacer a nivel del cerebro. Se puede demorar 4 o incluso 8 semanas en que se vean cambios completos en los síntomas. Por eso toca ser muy paciente, tomárselos bien juicioso todos los días para poder ver cambios. Muchas veces las personas que están en tratamiento los abandonan a los 2, 3 días porque dicen que no les está sirviendo, pero en realidad es porque no lo han tomado por el tiempo adecuado.
Los efectos secundarios van a ser muy variables. Muchas personas no presentan efectos secundarios. Algunos, sobre todo con los antidepresivos, tienen más como efectos a nivel gástrico, o sea, les puede doler la barriga o les puede dar como gastritis, como retorcijones, pero realmente esto suele ser algo que es pasajero y siempre tratamos de ir subiendo dosis de forma como paulatina para que no aparezcan esos efectos adversos y muchas personas simplemente no les da nada. Por lo general, los tratamientos en psiquiatría para este tipo de condiciones, por ejemplo, como la depresión, suelen ser al menos por 1 año, pero cada caso es individualizado. ¿Qué es lo importante ahí? Que siempre que a mí me hacen un diagnóstico, yo tengo que seguir yendo a las citas de control, así me sienta bien, porque es para poder mirar cómo va todo el tema del tratamiento y si en algún momento a mí me van a quitar el medicamento, que sea algo que me haya ordenado mi médico con todas sus indicaciones de cómo se debe hacer. También es muy importante acá desmentir ese mito de que los medicamentos le van a generar a uno dependencia. Realmente eso no es así. Los medicamentos actúan sobre partes del cerebro que son muy diferentes a las que actúan, por ejemplo, las drogas ilícitas. No es como que yo me voy a tomar un antidepresivo y me voy a sentir pues inmediatamente súper contento, con mucho placer, o que se me acabó el antidepresivo y tengo que salir en medio de la noche a conseguir un... No, eso no funciona así, no funciona como esas drogas ilícitas. Esos medicamentos realmente no generan ninguna dependencia y son muy necesarios para poder hacer un adecuado tratamiento en algunos casos. Siempre será de la decisión de los médicos y de los especialistas cuáles personas van a requerir ya tratamiento con medicamentos. Bueno, y eso sería todo lo que tenía para contarles hoy. Estamos atentos a las preguntas que de pronto puedan tener para poder resolvérselas. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctora Kelly, por esas claridades tan significativas que nos permiten pues ser más empáticos a los que no estamos en la etapa del posparto. Los invitamos a que sigan conectados semanalmente todos los jueves a la 1:00 p.m. Vamos a verificar, no tenemos en este momento preguntas, tenemos varias personas conectadas felicitando por el tema tan interesante. Recordemos que dentro de 8 días abordaremos el tema salud mental dentro del personal de la salud. Los esperamos y les motivamos para que inviten a sus familias, conocidos, para conectarse en este espacio tan enriquecedor para todos. Feliz tarde.